Solo hay una manera, y Dios lo hizo en Cristo. Como la ley no podía morir, la otra solución es que muera la mujer. Si el marido no se muere, que se muera la esposa. ¿No es así? Porque si la esposa se muere, también se libera. Pero si la esposa se muere, también sonó. Decimos, chicos, sonó. Se acabó todo con la esposa muerta. Pero hay una posibilidad que nosotros pudiéramos en Cristo. Y como la muerte de Cristo es nuestra muerte, y como podemos tomar la muerte de Cristo con pleno derecho como nuestra muerte porque estamos en Cristo, entonces verdaderamente hemos muerto con Cristo. Y al morir con Cristo, también morimos a la ley. Y fuimos liberados del yugo de la ley. Así que la ley sigue viva, pero nosotros estamos muertos. ¡Aleluya! Y ya no estamos más bajo el yugo de la ley. La ley ya no tiene a quién mandar porque se murió la esposa en Cristo. Y ahora resucitamos, ya no más unidos a la ley, sino para casarnos con un nuevo esposo, un nuevo marido, que no es la ley, sino Jesucristo. ¡Aleluya! Así que estamos casados con Cristo, unidos a Cristo, bajo el yugo de Cristo. Ahora, este marido es tan exigente como el anterior. Y más, como dice Gino ahí, porque si no le da el sermón del monte. ¿Oíste que fue dicho? La ley dijo, pero yo digo, y la puso más alta la vara. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Este marido, cuando usted falla, cuando usted no cumple, cuando usted se equivoca, en vez de implacablemente castigar, la levanta su esposa, la pone de pie nuevamente, le sopla su espíritu, le da su vida, su poder, para que un día ella llegue a ser como él. Bendito sea el Señor. No gobierna por la ley, sino por la gracia. Ya no estamos bajo el yugo de la ley, sino bajo el bendito yugo de la gracia de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos están unidos a Cristo? Yo estoy unido a Cristo. No podría estar en otro lado, porque todo esto lo hizo Dios en Cristo. No te preguntó, ni me preguntó, lo hizo nomás. Y viene el paquete completo, viene el regalo. Es tuyo y es mío en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Esta es la misericordia número 4. Hay una quinta misericordia. ¿Cuál es la quinta misericordia? Pablo dice, fíjense que él va yendo de lo objetivo a lo subjetivo. Va entrando de a poco en el corazón del hombre. Todo esto todavía está en el campo de lo objetivo, en Cristo. Pero ahora se va a introducir en nosotros. Todo lo que ha hecho Dios en Cristo ahora se va a meter dentro de nosotros. Y se va a convertir en experiencia interior, subjetiva, personal. Capítulo 7 de Romanos. ¿Cuál es la situación ahora? Nos ha hecho todo esto en Cristo. Pero ¿cuál es nuestra experiencia? ¿Cuál es el punto de partida de nuestra experiencia? ¿Qué experimentamos día a día? Fíjense, el capítulo 6 termina diciendo que, puesto que hemos resucitado con Cristo, ya no estamos más bajo el dominio del pecado. Nuestros miembros, dice, recuerda, nuestro cuerpo, dice, los miembros de este cuerpo, ya no están más bajo el dominio ni el yugo del pecado. Así que ahora dice Pablo, no presentéis más vuestros cuerpos al pecado, pero presentadlo a la justicia. Fíjense que está haciendo una cosa bien práctica. El cuerpo, que es el instrumento por el cual el pecado se realiza, ya no tiene que estar más bajo el gobierno del pecado, sino que ahora está bajo el gobierno de la justicia. Pero nosotros somos llamados a entregar nuestro cuerpo a la justicia. Entonces, cuando comenzamos a hacer eso, cuando empezamos a entregar nuestro cuerpo a la justicia de Dios, vamos a descubrir algo terrible. Porque lo que Pablo quiere mostrarnos es cómo se aplica Romanos 6 a nuestra experiencia. Entonces tiene que partir con nuestra experiencia. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Fíjense lo que nos pasa, capítulo 7 de Romanos, después de la ley, de la muerte de la ley. Lo que experimentamos en el día a día es lo siguiente. Que con mi mente, dice Pablo, yo puedo entender, amar, querer, desear lo de Dios, lo bueno. Pero soy absolutamente impotente. Mi mente, mi fuerza de voluntad, mis capacidades, mis recursos, son absolutamente impotentes para realizar lo que mi mente quiere, lo que mi mente aprueba, lo que mi mente sabe que es bueno.
¿Le ha pasado eso? ¿Ha sido su experiencia? Los cristianos leemos la Escritura, empezamos a conocer la voluntad de Dios, conocemos la palabra de Dios, pero empezamos a descubrir que hay en nosotros, no en nuestra mente, sino en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, una fuerza, un poder que no se somete a nuestra mente, que se niega a obedecer nuestra mente. Entonces descubrimos ya no el pecado en un sentido objetivo, sino subjetivo, el pecado que mora. Todos nosotros tenemos que aprender a conocer no solo el pecado en términos objetivos, sino subjetivos, para ser liberados definitivamente de su poder, de su dominio. El pecado que mora en él. ¿Será que han conocido el pecado que mora en ti? ¿Cómo se manifiesta este pecado que mora en nosotros? Entonces Pablo dice, fíjese, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Ha estado usted una vez metido en esta perplejidad de no entender por qué hace lo malo que hace? ¿Le ha pasado? Después que usted ha pecado, ha cometido un pecado, usted dice, ¿pero por qué lo hice? No quería hacerlo. Hasta hace 10 minutos atrás nunca lo hubiera hecho, pero lo hice igual. ¿O no es así? Usted no lo entiende. No entiende por qué su mente en algún momento es dominada por los deseos de su cuerpo y cae cautiva bajo esa ley de su cuerpo y simplemente lo hace. Y no tiene capacidad de resistirse. Aunque usted sabe, antes y después, que nunca le dio algo hecho. Ese es el pecado. Usted está descubriendo el poder del pecado que mora en nosotros. ¿Ustedes cuántos han experimentado eso? ¿Lo han experimentado? Puede decir que la palabra de Dios dice la verdad. Porque mire, dice, ¿por qué lo que hago no lo entiendo? Pues no hago lo que quiero. O sea, lo que quiero con mi mente. Sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, le doy la razón a la ley. Porque la ley me decía que esto era malo. Y yo al aborrecer lo malo de hacer, y al hacer lo malo, no queriendo hacerlo, apruebo que la ley es buena. Porque la ley no es el problema. De manera que ya no soy yo. Fíjese cómo lo pone. Ya no soy yo el que hace esto, aquello, sino el pecado en mí. Es decir, porque mi mente no quiere, mi mente sabe que no, pero mi alma es impotente contra el pecado. Aunque yo quisiera hacer lo bueno, y aunque yo ame lo bueno, ahora sí soy impotente. Por lo tanto, los moralistas están equivocados. No es suficiente con que el hombre sepa hacer lo bueno, ni conozca lo bueno, ni quiera hacer lo bueno. Aún así no puede hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque es impotente frente al pecado que mora en cada uno de nosotros. Entonces ahora Pablo quiere explicar por qué es tan importante haber muerto con Cristo y haber resucitado con Cristo. Nos está trayendo al terreno de la experiencia personal y subjetiva. Entonces sigamos. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne. Aquí introduce un término nuevo que no había usado hasta ahora, perdón. La carne, que la usa en otras partes también ahí. En mi carne. ¿Qué es mi carne? ¿Qué es la carne entonces? ¿Qué llamará Pablo la carne? Una de las cosas que le podemos reclamar al apóstol Pablo es que usa palabras y no las define. De repente mete una palabra y no dice lo que es la carne, la introduce y ahí está y la empieza a usar desde ese momento en adelante. Y no lo dice, mire, la carne es esta, así que tenemos que pedirle socorro al Señor. Señor, ¿qué es la carne? ¿Verdad? ¿Será el cuerpo físico? ¿Será eso la carne? Bueno, vamos a tratar de entender un poco la antropología bíblica para entender qué es la carne. El hombre, en el pensamiento de Dios, fue creado tripartito. Espíritu, y en ese orden, alma y cuerpo. En el orden de Dios, el espíritu es el asiento del Espíritu de Dios. Fue creado para ser el asiento de Dios en el hombre. El lugar desde el cual Dios iba a gobernar la vida completa del hombre. Ese es el espíritu. Por lo tanto, es el lugar más alto, el punto más
jerárquicamente hablando, más alto de la naturaleza. Allí iba a morar el Espíritu de Dios, ahí iba a morar Dios en su Espíritu para gobernar la naturaleza. Ese es el diseño de Dios. Pero luego en el lugar central está el alma. El alma es el asiento de la conciencia, consciente de sí mismo. Es el órgano del entendimiento, del conocimiento. A través del espíritu el alma conoce a Dios, a través de los sentidos del cuerpo el alma conoce el mundo. El alma es el asiento de la voluntad, de las emociones. El alma es el yo del hombre. Y el cuerpo, evidentemente, en la parte exterior que percibe el mundo. Es el lugar de la realización. Por el cuerpo, el espíritu y el alma realizan y ejecutan el propósito y la voluntad de Dios, o su propio propósito, en el caso del alma, su propio voluntad. Sin el cuerpo, el alma no puede ejecutar nada. Por eso el cuerpo es el órgano de realización, de ejecución, donde todo